Buenos días a todas las personas que nos van a ver a través de Facebook después de esta grabación. Vamos a arrancar este nuevo capítulo, este nuevo capítulo del libro La voz de tu alma del autor Laín García. Bienvenidos y bienvenidas. Y hoy tenemos la ley de la expansión, ley de contracción. Empecemos este magnífico viaje. Y nos dice, cuando elevas tu energía y tus pensamientos son positivos. Cuando elevas tu energía y tus pensamientos son positivos, expandes tu vibración y te vuelves mucho más magnético. Sin embargo, cuando tu energía es baja y tus pensamientos y emociones negativas, tu vibración se contrae y pierdes magnetismo. Cuando operas desde el miedo, trabajas con la ley de la contracción. Cuando operas con el amor, trabajas con la ley de la expansión. Tienes que enfocarte en la expansión. Y aquí tenemos un cuadro que nos dice, energía de expansión, energía de alta vibración, unidad, sintiéndote consistentemente amado y apoyado por el universo entero. Energía de expansión, repito, energía de alta vibración, unidad, sintiéndote consciente, consistentemente amado y apoyado por el universo entero. Hablando palabras positivas de alegría y confianza, disfrutando de pensamientos empoderados e inspirados, gratitud, alegría, amor, risa, música, cantar y bailar, siendo creativo, entusiasmado, sintiéndote libre, coraje, perdón, elogiar, sentirte triunfante, amarte a ti mismo, sentirte confiado, donar, permitirte a ti mismo recibir amor, hacer lo que amas y expresar tus talentos, comer alimentos saludables, masajes, despertar la conciencia o comer alimentos saludables, masajes, despertar la conciencia, tomando acción, o decir afirmaciones positivas, enfocarse en lo que se quiere, siempre sentirse amado y bendecido, amar, celebrar y agradecer la vida. Concentra tus energías en elevar tu vibración y esta te llevará directo a la quinta dimensión donde tus sueños se reúnen contigo. Ya no vas a tener que buscar tus sueños. Ellos te buscarán a ti y te encontrarán. ¿Y qué es la energía de contracción? Y aquí nos muestra este cuadro que nos dice, energía de contracción, una vibración baja, separación, sentirte sin amor, solo y juzgado, enfocándote enfocándote en la distorsión del mundo físico, hablando y pensando consistentemente en palabras negativas, miedo, preocupación, no haciendo lo que amas, sentirte víctima, abandonado, sentirte necesitado, sentirte culpable, apego, posesión por las cosas y personas, excitación, nerviosismo, celos, crítica, envidia, remordimiento, ira, frustración, no amarte a ti mismo, no permitirte recibir amor, confusión, tristeza, soledad, duda, preocupación, falta de acción, falta de tiempo, ir revolucionado o ir revolucionado, consumir alimentos demasiado cocinados, comida rápida,
creer en un Dios castigador, enfocarse más en uno mismo que en el poder superior, sentirse probando las cosas, falta de fe y siempre buscando la lección. Sentirse cautivado por el reflejo del espejo. Concéntrate en la expansión. O estás viviendo tus sueños, o estás viviendo tus miedos. ¿Dónde te encuentras tú? Tarde o temprano vas a tener que elegir entre la fe o el temor, y cada uno de estos caminos te llevará a un lugar. ¿Cuál eliges tú? Hasta aquí vamos a hacer todo un repaso de lo que hemos podido entender sobre la ley de la expansión y la contracción. Adelante. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Fernando, por esta lectura. Y también quiero enfatizar aquí, miren, cómo estas dos, es el mundo, yo considero que siempre todo es una elección, tomar decisiones. Por ejemplo, aquí nos recomienda Laín García en la ley de la expansión o la ley de la contracción. Si nos damos cuenta, todo es leyes y las leyes sabemos que ya están diseñadas, están hechas y tú eliges. Por ejemplo, ¿dónde quieres tú enfocarte? ¿Dónde estás dirigiendo tu atención, tu energía? Y en la ley de la expansión es cuando una persona empieza a vibrar en alto. Claro, y uno normalmente aquí con esta energía debería ya estar promoviéndose al cambio, debería estar tal vez probablemente ya con resultados. Así es, porque miren, una persona que realmente quiere avanzar en su día a día es una persona positiva, es una persona con pensamientos empoderados, inspirados. O sea, es decir, tú mantienes un empoderamiento único. Tú mantienes ese pensamiento de una forma en la cual te hace decir y te sientes como, oye, hoy día van a pasar cosas maravillosas. Yo lo sé, lo siento en mi corazón. Es una persona empoderada, es una persona entusiasta, es una persona que genera confianza, es una persona que siente gratitud en su corazón. Miren, había una frase que decía así. Cuando una persona sonríe, por ejemplo, tú lo ves sonreír ahí fuera y de por sí cruzas las miradas y tú dices, oye, mira, y esa persona está sonriendo, siente felicidad, gozo en su corazón. Así como la persona es en su corazón, así es él. Y esa persona que siente alegría, entonces tú puedes ver ahí sonreír a un alma que está ahí con ese disfrute, con ese gozo, ¿cierto? Entonces, miren, qué tan importante para nosotros es sentir esa ley de la expansión en nosotros mismos. Lo otro, aquí es importante cuando una persona empieza a elogiar. Elogiar es como cuando una persona te dice, oye, lo haces súper bien, pero no se trata de que te lo diga con la finalidad de que tú quedes bien o simplemente hagas un halago, no, sino que te nace decirlo, que te nace cuando tú tratas bien, como que, oye, mira, lo estás haciendo súper bien. Está muy bien, vamos con todo. Yo te veo bastante entusiasmado, bastante contento, alegre, vamos, es por ahí. Entonces, miren, eso también es estar dentro de la energía de la expansión. El hecho de poder comer saludable, por ejemplo. Diariamente nosotros elegimos que alimentarnos, que consumir. Y eso también nos lleva justamente a estar en esta energía de la expansión. Muy bien, y ahora otra elección que muy probablemente muchos no queremos estar, pero que sí está, porque vivimos en un mundo de elección. Es la energía de la contracción. Es una vibración baja, es una vibración de separación, cuando uno se aísla,
cuando una persona deja de sentir amor, una persona probablemente solo. Miren, a mí me ha pasado por mucho tiempo sentirme así, o sea, es decir, solo, sentirme tal vez probablemente juzgado, sentirme culpable de muchas cosas, muy probablemente, cosas que ni siquiera yo he hecho, pero así me he tenido que sentir. Y obviamente una situación, una persona muy confundida, distorsionada. Confundida es donde, oye, pero yo creo que estoy haciendo esto, pero ¿por dónde voy? Sin claridad, sin dirección. Miren, o sea, ¿cómo tú podrías inclusive estar así por mucho tiempo? Me ha pasado en lo particular por muchos años, sin sentir esa dirección, sin sentir a Dios en mi corazón. Entonces, ¿qué tan importante para nosotros es saber elegir? Saber elegir. Y también aquí hace referencia una persona que no siente apego. Es decir, tú no te apegas, tú no estás obligando a algo para ti o tú no te estás apegando a algo para ti. No, sino que tú tienes que sentir en tu corazón y dejarte fluir. Hemos aprendido aquí con Laín García, rendirse. Rendirse es dejarse, o sea, tú te rindes ante una energía como es el amor y empiezas a fluir. Es decir, tú no generas eh, los péndulos a activarse, sino que tú estás empezando a fluir. Así como fluye un pez en el agua o un ave en los cielos. Entonces una persona se rinde y empieza a fluir. Y es cuando las cosas empiezan a suceder. Me encanta esto. Miren, hay mucho que hablar, definitivamente, cada término, cada palabra, pero definitivamente nosotros tenemos que concentrarnos desde la expansión, ¿sí? ¿Estás viviendo tus sueños o estás viviendo tus miedos? ¿Dónde te encuentras tú? Y a las finales, tarde que temprano, tenemos que elegir. Muchísimas gracias, Fer. Y también gracias por tu comentario. ¿Alguien más que quiera participar? Pronto, Úrsula. Muy buenos días con cada uno de ustedes. Wow, como siempre, ¿no? Como que aquí la ley de la expansión y la ley de la contracción. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender acerca de esta ley de la expansión y la ley de la contracción, pues empezamos a vibrar mejor, ¿no? Como dice claramente, y cuando tú empiezas a accionar, o sea, la ley de expansión pues nos invita a que nosotros empecemos a vivir en positivo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos viviendo en positivo, hasta incluso dicen, ¿no? Que nuestros sueños nos buscan a nosotros, no nosotros a ellos, ¿no? Imagínense la gran importancia de que nosotros podamos vibrar en alto, porque cuando tú vibras en alto, hasta ni te enfermas, o sea, es algo, como dice aquí, prácticamente magnético, algo que tal vez en algún momento de tu vida tal vez hayas pensado de que no podrías estar así, ¿no? O sea, y muchas veces cuando tú empiezas a aplicarlo, sí pasa, ¿no? Por ejemplo, yo podría contarles algo de que más antes yo me enfermaba muchísimo con la gripe. Entonces, hasta inclusive me tachaban, no sé, de que tenía algo. Y en esos momentos era porque tal vez algo que no hacía, no decía lo que yo tenía que decir en esos momentos. Pero cuando yo empecé a soltar todo eso, a pensar de diferente manera, con la información que yo buscaba, mi vibración, mi nivel de conciencia empezaba a ser mucho más consciente, o sea, prácticamente todo empezaba a elevarse y yo les diría de que ni en pandemia me enfermé, estaba sumamente saludable, cuando supuestamente eso me iba a atacar a mí porque yo era mucho con la gripe y todo eso, ¿no? Pero en ese momento, pues cuando yo empecé a trabajar, o sea, desapareció, ¿no? O sea, prácticamente pasa eso cuando tú empiezas a elevar tu vibración, haces lo que realmente te gusta hacer, estás constante en tu vibración, estás feliz, escuchas la música que quieres, prácticamente tú te conoces a ti mismo, qué es lo que te hace feliz, qué es lo que te hace sentir bien, ¿no? Porque la vibración es estar bien, estar prácticamente, eres tú, ¿no? O sea, prácticamente tú eres, y entonces empiezas como decir, ¿no? Empiezas a ser tú mismo y te expandes, o sea, claramente dice aquí, cuando elevas tu energía y tus pensamientos son positivos, o sea, imagínate cómo es que nosotros tenemos que trabajar en pensamientos, ¿no? Y expandes tu vibración y te vuelves mucho más magnética.
y sin embargo tu energía es baja, tus pensamientos, tus emociones obviamente son negativas. O sea, siempre cuando nosotros empezamos a tener los pensamientos negativos, empezamos a pensar en lo peor, nos enfocamos en eso y más de eso se da y el resultado es más de eso también, ¿no? Y como que todo es pesado, como que no puedes lograr, como que todo es imposible, prácticamente te quedas en el estado de víctima, ¿no? Pero cuando tú empiezas a pensar en positivo, empiezas a hacer, o sea, haces lo que te gusta, o sea, ves nuevas posibilidades, empiezas a convertirte protagonista de tu propia vida, de tu propia realidad, sin esperar nada de nadie, sin aprobación. O sea, eres tú mismo, ¿no? Y así que nos invita a nosotros empecemos a expandir nuestra vibración, como dice claramente, ama. No es que alguien te ama, no. Sé tú primero, porque lo que tú tienes para dar. Imagínate tú esperando que alguien y tú no sabes amarte, es algo que no se va a darse, ¿no? Entonces, claramente aquí nos dice que empecemos a elevar nuestra vibración con pensamientos positivos, tomar acción, acciones positivas desde el sentir. O sea, cuando tú empiezas a hacer las afirmaciones positivas desde el sentir, es totalmente diferente a decir una afirmación positiva que no lo sientes. Ahí es donde dicen más nada, ¿no? O sea, el campo se siente mucho, ¿no? Entonces, ámate, celebra y agradece la vida, que el agradecer es lo más maravilloso que puede ser, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Ya, gracias, Úrsula, también. Bueno, hay partes que no se escuchó muy bien por el tema del servicio de internet, creo que tiene problemitas, pero bueno, también invitarles a alguien más que quiera participar. Buenos días, Fernando. Buenos días, adelante. Buenos días, amigos. Bien, hoy yo entendí algo importante. Mi energía define la forma en que vivo mi vida. Y cuando pienso desde el amor, desde la gratitud y la confianza, todo en mí se expande. Me siento más ligera, más abierta, más capaz, como si la vida misma quisiera acercarse a mí. Pero cuando me dejo llevar por el miedo, la duda o la tristeza, me contraigo, me cierro y sin darme cuenta empiezo a alejar justo aquello que deseo. Y no se trata de ser perfecta ni de estar bien todo el tiempo, se trata de elegir una y otra vez desde dónde yo quiero vivir. Así que hoy elijo expandirme, elijo confiar, agradecer, disfrutar y creer en mí, porque entendí que no atraigo lo que quiero, atraigo lo que yo soy en ese momento. Gracias, Fernandito. Muchas gracias. Magnífico, magnífico comentario. Gracias, Vilma. ¿Alguien más que desee compartir lo que, lo que se lleva a la Sí, lectura, lo que entendió? sí, Fernando, gracias. Adelante, Sabina. Muy buenos días. La ley de la expansión, la ley de la contracción, entiendo que son dos fuerzas opuestas, ¿no? Que nos afectan constantemente. Cuando estamos en un estado de amor, de gratitud, de positivismo, nos expandimos y atraemos cosas buenas hacia nosotros. Es como si nuestra energía se convirtiera en un imán que atrae lo que queremos. Y cuando nos dejamos llevar por el miedo, la ansiedad y todo lo negativo que suele pasar, nos contraemos y repelemos lo que queremos. Es como si nuestra energía se volviera densa y nos alejara de todo lo que queremos, de nuestras metas. Y como dice el libro, ¿no? Cuando operas desde el amor, trabajas con la ley de la expansión y recordemos que tenemos el poder de elegir. Nosotros podemos elegir cómo queremos estar, cómo queremos vibrar y en qué tipo de energía queremos o qué tipo de energía queremos atraer. Y también practicar la gratitud, el amor, la energía en cada momento, disfrutar y celebrar siempre cada momento en lo que nos encontremos. Muchas gracias. Gracias, Sabina, también por su comentario. ¿Alguien más? Bien, un rato recogiendo todos los comentarios que hemos hecho durante esta mañana de este fragmento del libro, también concuerdo mucho con lo que ya dijeron,
que es que todo depende de nosotros, es una elección de mí mismo y yo elijo si es que pongo la energía de contracción por mis propios actos de miedo, de temor, de incertidumbre, de juzgar a alguien más, de estar solo, de no tener un amor propio, de estar en el apego, en la posesión de las cosas y en todo lo que no me sirve para mí, para mis sueños, para mis logros. Y o puedo elegir la otra parte que es estar en el amor, en celebrar, en agradecer la vida, en tener esa energía que me expanda, que también contagie a las demás personas con una muy buena vibra, con una buena energía, que alegre los días, que le saque una sonrisa a los demás, que esté viviendo desde mi propósito de vida con toda esa energía que Dios o el universo me los ha brindado y me ha dado para que viva esta maravillosa vida. Todo depende de nosotros. Entonces, es el momento de elegir. Y hay una gran pregunta que nos dice, o estamos viviendo tus sueños, o estás viviendo tus sueños, o estás viviendo tus miedos. ¿Dónde te encuentras tú ahora en este momento? Y cualquiera de estas dos que elijamos, elijámoslo con responsabilidad. ¿Cuál eliges tú? Entonces, realmente agradecer a las personas que están aquí por estar compartiendo este magnífico capítulo del libro de La voz de tu alma, donde nos enseñan a elegir incluso las emociones, nos enseñan a elegir en qué estado de ánimo, en qué vibración me voy a ubicar yo. Sí, entonces quiero permitir también hacer la invitación a las personas que están viendo a través de Facebook, a través de YouTube, que lo van a ver. Si quieren formar parte de esta gran familia de Co-Create Imparables, puedes escribirnos al interno y con mucho gusto te ayudamos con más información o que ya formes parte de este grupo para que todas las mañanas puedas aprender estos métodos, aprender a expandir tu mente, abrir tu mentalidad a buscar nuevas formas de cumplir tus sueños y elevar tu energía al alto nivel, se podría decir. Entonces vamos a continuar. Esta parte es del repaso. Creo que esta parte es donde ya nos enseña todo lo que hemos visto casi en el libro, porque el libro también está llegando ya a la parte final y es magnífico. Y aquí nos dice repaso. Me imagino que es un repaso, pero vamos allá, hasta unos dos, dos páginas más y hacemos una retroalimentación. Gracias por estar aquí. Y nos dice, hasta 1954 se creía imposible para el ser humano correr la distancia de 1 milla en menos de 4 minutos. Incluso la medicina advertía que correr más rápido podía provocar un paro cardíaco. Durante más de 100 años nadie había bajado de los 4 minutos. Sin embargo, el 6 de mayo de 1954, el británico Roger Bannister batió el récord bajando por primera vez en la historia del límite mental de los 4 minutos, dejándolo en 3,59 segundos. 8 semanas después de esta hazaña, el australiano John Lady volvió a rebajarlo, dejándolo en 3 minutos 57 segundos. Desde entonces se ha rebajado en 18 ocasiones. El actual récord del mundo está en posesión del marroquí Hicham El Guerrouj con un tiempo de 3 minutos 43 segundos. Una vez rota la barrera y el límite mental de la creencia limitante, 18 veces se ha batido una marca que hasta 1954 era imposible. Para atraer
lo que quieres en tu vida, necesitas cambiar tus creencias acerca de lo que es o no posible. Necesitas que haya un acuerdo entre alma y mente. Tu mente buscará la parte lógica. Es, es por este motivo por el que no he dejado de darte referencias religiosas, científicas, filosóficas, estadísticas, casos reales o incluso mi propia experiencia para demostrar a tu mente que esto es algo real. ¿Cómo si no iba a pasar en el año 2010 de 0 a 3.000 euros con una serie de coincidencias que parecía imposibles? ¿Cómo pude, después de ser diagnosticado de síndrome de fatiga crónica y fibromialgia, participar en campeonatos internacionales, formar parte de la selección nacional de mi país y realizar 3 sesiones intensas de entrenamientos diarios? Quiero que te plantees lo siguiente. Si tantas personas han obrado milagros, ¿por qué tú no? Si ya has logrado ciertas cosas en tu vida, ¿por qué no intentar lograr solo un 1% más y luego otro y luego otro hasta que tu vida sea la que esperas? Si alguien ha logrado aquello que tú quieres, ¿por qué ibas a hacer tú menos? No tiene lógica. Eres como todos los demás, un ser humano, ¿cierto? Durante mi época de entrenamiento como nadador, tuve la oportunidad de entrenar con el actual recordman de España de la prueba de los 50 metros libres. La prueba de 50 metros libres dura unos 22 segundos. Los velocistas suelen ser gente de 1,9 con brazos largos y muy fuertes. Perdón, los velocistas suelen ser gente de 1,90 con brazos largos y muy fuertes. Sin embargo, Javier Noriega mide 1,80. Es poca cosa y no se asemeja en nada a todos esos velocistas de talla mundial. Hasta entonces había estado nadando pruebas de más larga duración, más acorde con su tamaño según la lógica establecida. Un día, un estadounidense llamado Anthony Irving quedó campeón olímpico de Sydney 2000. Anthony no tenía las características típicas de un velocista. Era muy delgado y estirado, poco musculado, parecía muy frágil. Sin embargo, se convirtió en el velocista más joven de la historia en ganar una olimpiada en la prueba más rápida del calendario, los 50 metros libres. Cuando Javier Noriega vio eso, su sistema de creencias cambió. Su lógica le dijo que si Anthony lo había hecho, entonces él también podría. 4 años después, se situó en las mejores, Javier se situó entre los mejores velocistas del panorama internacional. Ese mismo año, en el campeonato clasificatorio para la Olimpiada, junto con Edward Lorente, realizaron la primera y la segunda mejor marca mundial del año en el Campamento de España, Open de primavera clasificatorio para los Juegos Olímpicos. Yo fui tercero en esa carrera y pude ver un milagro ante mis ojos. Tanto Edward Laurent como Javier Noriega no cumplían con los estándares de un velocista. De hecho, yo sí los cumplía. Les sacaba una cabeza de altura y era mucho más fuerte que ellos. Sin embargo, ganaron
y realizaron las dos mejores marcas mundiales del año. La creencia de que era posible gracias a las referencias del velocista americano que ganó en la anterior Olimpiada hizo que Javier, 4 años después, realizara esta enorme gesta que todo aficionado a la natación recordamos con cariño. Y para terminar, ese mismo verano Javier se clasificó para nadar las semifinales de los Juegos Olímpicos de Atenas. Era el más pequeño de tamaño de todos los semifinalistas, pero el más grande de corazón. Leyendo un libro, leyendo un día el libro de Lipton, me di cuenta de que él definía la célula como un chip de ordenador, con las mismas funciones exactamente. Con lo cual, podemos hacer una analogía entre el cerebro humano y el software de nuestro ordenador de mesa. Si podemos reprogramar el software de nuestro ordenador de mesa, ¿por qué no íbamos a poder reprogramar nuestro propio software personal? Es decir, nuestros pensamientos. Y efectivamente, así es. Según Lipton y otros tantos y tantos científicos que se suman a la larga lista. Y aquí hay un cuadro, con esto quiero terminar. Este cuadro dice, a mí me enseñaron que mi vida giraba alrededor de mis circunstancias. Del mismo modo que a Copérnico le enseñaron que la Tierra era el centro de la astronomía. Al igual que Copérnico, tuvo el valor de decir que no era la Tierra, sino el Sol quien estaba en el centro y que la Tierra se movía alrededor del Sol. Yo estoy aquí para decirte que no son tus circunstancias actuales ni pasadas las que dominan tu vida, sino que tú estás en el centro de tus circunstancias y que éstas girarán a tu alrededor en función de tus pensamientos. Muchas gracias. ¿Quieren comentar algo acerca de esta lectura? Adelante. Muchísimas gracias, espectacular, me encantó muchísimo. Gracias, Fernando, por la lectura. Y mire, hacer referencia, estamos entrando en una parte tal vez ya del epílogo de esta lectura, haciendo un repaso. Y cómo es que nosotros, por ejemplo, podemos actuar. A veces nos dejamos llevar por las circunstancias, es decir, por el entorno. Nos dejamos llevar, oye, porque mira, por ejemplo, en mi familia particularmente, yo quiero tal vez enfatizar ahí, porque todos o la mayoría provenimos muy probablemente de familias humildes o de familias no de condiciones económicas probablemente altas. Pero saben, a veces las personas nos dejamos influir por el entorno, donde justamente por esos miedos, temores, inseguridades, no podemos salir a más. Y te dicen, y tal vez te critican, y tal vez piensan de que esto va a continuar como tal. Pero también, así como, por ejemplo, Javier en el tema de natación tuvo que romper récords, es decir, solamente basta de que tú lo creas posible para ti para poder romper esas creencias que se han generado según a las circunstancias, que nacieron de las circunstancias. Entonces, para mí es importante solamente pensar de que si una persona lo pudo lograr, por ejemplo, si las personas de éxito pudieron mejorar su calidad de vida, pudieron salir, es decir, obtener resultados. Y las grandes mayorías de las personas que salieron hoy en día que son exitosas partieron desde abajo, es decir, de personas humildes. Muy probablemente la gran mayoría personas que nunca han tenido condiciones económicas elevadas, altas. A estar hoy en día, a estar hoy en día, ¿sí? Personas quienes administran
y que forman parte de ese 5 o 3% a nivel global que administran la economía del mundo. Imagínense, personas que batieron récords, que no simplemente se dejaron llevar como, oye, pero sí, solamente vemos esto y se acomodan a ese entorno. No, personas que rompieron récords. Por ejemplo, en 1954, aquí hacía referencia de cómo los velocistas de las carreras de los 100 metros plano, miren, hasta ese año nadie pudo batir un récord. Incluso la medicina advertía de que correr más rápido podía provocar hasta un paro cardíaco. Pero hoy en día nos damos cuenta de que esa barrera fue realmente mental, simplemente mental, y fue batida 18 veces. 18 veces se ha batido el récord. Las personas más veloces a nivel global. Entonces, ¿qué significa aquí? Que nosotros tenemos que cambiar ese sistema de creencias que a veces solamente es limitante y nos damos cuenta de que podemos dar más. Definitivamente podemos dar más. Y la última parte, yo quiero, para poder finalizar mi participación, y aquí nos dice muy claramente que no son tus circunstancias actuales ni pasadas las que dominan tu vida, sino que tú estás en el centro, que tú estás en el centro de tus circunstancias y que éstas giran a tu alrededor. Es decir, que tú estás, así como el sol está en el punto central, ¿cierto? Después están los demás astros, planetas, entre otros. Pero miren, aquí, por ejemplo, Nicolás Copérnico tuvo el valor, la valentía de decir que no, que la Tierra giraba alrededor del Sol y que no la Tierra era el punto central, como se pensaba. Y muchas de estas personas sí fueron castigados por la religión. Así es. Tuvieron que pasar, inclusive algunos perdieron la vida. Tuvieron que pasar en casa con arrestos, con cadenas perpetuas, obviamente en casa, arrestos domiciliarios. Antes se les decía eso, ¿no? O sea, tuvieron que hasta el último hasta el último día de sus vidas. Pero hoy en día esto nos muestra de que nosotros tenemos justamente el poder de poder cambiar. Solamente un pensamiento tuyo podría dirigirse, orientarse a algo muy grande, muy grande. Entonces, nosotros tenemos justamente todo, absolutamente todo. Si tú ves una referencia de que alguien lo hizo, tú también lo puedes hacer, definitivamente. ¿Sí? Me impresiona esta lectura. Seguramente mañana vamos a continuar, o tal vez, el día lunes, claro que sí, haciendo este repaso y ya tal vez concluyendo este maravilloso libro de La voz de tu alma. Muchísimas gracias, Fernando. Muy bien, gracias. ¿Alguien más que quiera dejar su último mensaje? Yo, Adelante. bien, hoy entendí que muchas veces no me limita la realidad, me limita lo que creo sobre ella. Y durante años algo fue imposible hasta que alguien lo hizo. Y en ese momento dejó de ser imposible para todos. Y eso me hace pensar, ¿cuántas cosas en mi vida siguen pareciendo inalcanzables solo porque aún no me he permitido creer que puedo? No necesito cambiar todo de golpe, solo atreverme a ir un poco más allá de lo que hoy creo posible, aunque sea un 1%, porque no soy menos que nadie, y si alguien pudo, yo también puedo. Entonces, hoy elijo cuestionar mis límites y hoy elijo creer un poco más en mí. Gracias, Fernando. Gracias también. Úrsula, adelante. Gracias, Fernando. Wow. Bueno, aquí en esta lectura pues nos da la importancia de que nosotros tenemos que trabajar en nuestras creencias, ¿no? Porque toda la información que nosotros tenemos es todo lo aprendido prácticamente, ¿no? Cuando nosotros empezamos a romper esos límites
a ser como Javier, por ejemplo, ¿no? Hay muchos estándares que nos ponen a nosotros para limitarnos y hemos aprendido eso. Y justamente cuando nos damos cuenta que solamente todo eso estaba en la mente, entonces cuando empezamos a trabajar en nuestra mentalidad, en nuestra mente subconsciente, entendemos de que todo es posible. Y claramente, como dice, no, no podemos echar vino nuevo en odre viejo, porque si no, esa se rompe. Y muchas veces, a veces pasa eso, cuando tú no trabajas en tus creencias, en la mente subconsciente, a veces solamente te metes de mentalidad positivo, positivo, y entonces como que entorpeces la situación, ¿no? De ahí viene la importancia de que pues nosotros tenemos que empezar prácticamente a trabajar en nuestras creencias. Cuando nosotros empezamos a cuestionar cada creencia limitante, empezamos a darnos cuenta, empezamos a ver nuevas posibilidades, nos damos cuenta que solamente somos los únicos, nosotros los responsables de que cada límite que nos ponemos somos nosotros, ¿no? Y así que la invitación pues es a trabajar realmente cada una de sus creencias y a seguir con todo, porque como dice, ¿no? El hecho de que tú estés trabajando tus creencias y todo eso no significa que todo va a ser de maravilla, ¿no? Entonces la vida no es lineal, ¿no? Entonces empiezas tú prácticamente a actuar de una manera diferente a aquella situación que te hacía sentir de la peor manera, ya no sientes de esa manera, ¿no? O sea, cambia absolutamente todo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por la lectura de hoy. Gracias a todos, que tengan un excelente y un bendecido día. Muchísimas gracias. Gracias, Úrsula, también. ¿Alguien más? Sí, Fernando, gracias. Bueno, Adelante. cada historia que hemos leído, cada ejemplo que hemos visto y que nos ha puesto Lain García, ¿no? Son muy poderosas. La historia de Roger Van Nistelrooy, ¿no? Y el récord de la milla es un claro ejemplo de cómo las creencias limitantes pueden ser rotas y cómo podemos nosotros lograr cada cosa que antes parecían imposibles. Entonces, me gustó la parte en que se dice que para atraer lo que quieres a tu vida necesitas cambiar tus creencias acerca de lo que es o no posible. Es como si nuestras creencias fueran, nos dice que un software de nuestro cerebro y sí podemos reprogramarlos, podemos lograr cosas increíbles. Muchas gracias, Fernando. Gracias por la lectura. Gracias a todos. Gracias, también hemos llegado a la parte final de este magnífico libro, o más bien desde este capítulo de Laín García. Y bueno, realmente todos los comentarios que han surgido después de la lectura han sido maravillosos, nos invitan a nosotros mismos a mirarnos, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que nos hace falta mejorar en nuestra vida. Y como decía Vilma, no importa, no importa que lo hagas a tan solo 1% cada día, pero siempre tenemos la opción de elegir nosotros en nuestras creencias, sí, en que todo es posible y que necesitamos hacer sobre todo un acuerdo entre la mente y el alma para lograr esto. Y como lo dijo Sabina, que el primer paso es reprogramar nuestra mente. Si es fácil reprogramar un software de mesa, ¿por qué no? Si podemos programar o reprogramar mi propio software, ¿sí? Si es que el software está dentro de mí, todo depende dentro, todo depende de mis creencias, de mis pensamientos, y yo hago ese cambio o esas creencias que necesito para seguir avanzando y lograr eso que tanto anhelo. Sí, ya no vivir a merced de las circunstancias, sino con un propósito definido, bien claro, que algo que me motive a seguir avanzando un paso más, un día más, un paso hacia adelante. Muchas gracias, les esperamos el día de mañana o el día lunes para continuar con la lectura. Ha sido un placer compartir esta mañana con ustedes esta lectura y a Dios sea la gloria. Muchas gracias. Muchas gracias.